Lección 13.4. Potencia y factor de potencia en un circuito corriente alterna en serie. Recordarás que en el capítulo 11, lección 5, presentamos el concepto de factor de potencia y dijimos que, en un sentido general, es igual a la relación o cociente entre la potencia real consumida por un circuito, medida en watts, y la potencia aparente, medida en volts-amperes. Ejemplo 1. Supón que la potencia real consumida por un circuito de corriente alterna en serie es igual a 48 watts, mientras que su potencia aparente es igual a 50 volts-amperes. ¿Cuál es el factor de potencia con el que está operando el circuito? En nuestra fórmula sustituimos nuestros valores. 48 watts sobre 50 volts-amperes. Esto nos da un total de 0.96 o 96%. De esta última igualdad podemos derivar la ecuación siguiente. Potencia real es igual a potencia aparente por factor de potencia. Expresado en términos matemáticos tenemos lo siguiente. Nota importante. Es común que a la potencia real se le llame también potencia efectiva y aún potencia RMS o P sub RMS. ¿Cuál es la potencia real con la que está operando un circuito en serie de corriente alterna si su potencia aparente es de 114 volts-amperes y el factor de potencia es de 98%? Solución. En nuestra fórmula sustituimos nuestros valores. Potencia aparente por el factor de potencia. Esto nos da como potencia real 111.72 watts. El triángulo adjunto muestra en forma simplificada la relación que existe entre los vectores de resistencia, reactancia equivalente y la impedancia de un circuito de corriente alterna en serie. La reactancia equivalente viene de la resta de reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. De acuerdo con la trigonometría, el coseno de phi es igual a R sobre Z. Nota que phi es el ángulo de fase del circuito. De la igualdad coseno de phi igual a R sobre Z, podemos obtener el valor de phi, es decir, el valor del ángulo de fase, operando con la función inversa de la anterior, es decir, con coseno inverso de phi es igual a R sobre Z. Para mayor exactitud y certeza, te recomendamos que todas estas operaciones las realices con tu calculadora. Ejemplo 3. ¿Cuál es el ángulo de fase phi en un circuito de serie de corriente alterna si la resistencia presente es de 1250 ohms mientras que la impedancia es de 1500 ohms? Solución. Phi es igual al coseno inverso de R sobre Z. Sustituimos los valores de la resistencia y la impedancia. Tenemos entonces que coseno inverso de 0.833 es igual a 33.557 grados, que es lo mismo que decir 33 grados, 33 minutos, 26 segundos. Esta conversión la puedes realizar fácilmente con tu calculadora. Consulta el manual de la calculadora. El mismo resultado se obtiene empleando el triángulo de voltajes simplificados del circuito en serie. El ángulo de fase entre ER, el voltaje en el resistor, y EZ, el voltaje total del circuito, es el ángulo de fase del circuito, cuyo coseno se obtiene de la fórmula coseno de phi es igual al voltaje en R sobre el voltaje en Z, mientras que el ángulo de fase phi se obtiene de la función coseno inverso. Ejemplo 4. ¿Cuál es el ángulo de fase phi en un circuito en serie de corriente alterna si el voltaje en el resistor es igual a 110 volts, mientras que el voltaje total es igual a 127 volts? Solución. Phi es igual al coseno inverso del voltaje en el resistor sobre el voltaje total.
Sustituimos nuestros valores 110 volts y 127 volts. Coseno inverso de 0.866 es igual a 29.986 grados o 29 grados 59 minutos 12 segundos. Si observamos detenidamente las dos fórmulas del coseno de phi, podemos observar que en ambas se compara el valor de la parte resistiva que genera la potencia real con Z o EZ, que incluyen las reactancias presentes en el circuito y que generan la potencia aparente. Por ello, cualquiera de las dos fórmulas del coseno nos dan el factor de potencia. Ejemplo 5. ¿Cuál es la potencia real del circuito mostrado? Empezaremos por calcular la potencia aparente. En nuestra fórmula, sustituimos los valores del voltaje, que es igual a 10 volts, por la intensidad de corriente, 2 amperes. La potencia aparente es igual a 20 volts amperes. A continuación, calculamos el factor de potencia, que es igual a coseno de phi, que es igual a R sobre Z, 3 sobre 5 ohms, igual a 0.60. Ahora podemos calcular la potencia real. La potencia real es igual al factor de potencia por la potencia aparente, o el coseno de phi por la potencia aparente. Sustituimos nuestros valores, el coseno de phi 0.6 por 20. Nuestra potencia real es igual a 12 watts. El ángulo de fase phi puede obtenerse fácilmente, puesto que ya conocemos su coseno. Phi es igual al coseno inverso de 0.6, 53.1301 grados, que es lo mismo que decir 53 grados 7 minutos 48 segundos.